RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Desde La Habana, en Cuba, en el debate en hora 20, le recordamos a quienes llegan a esta hora a nuestra emisión de un programa especial sobre el proceso de paz, la primera vez que miembros de la guerrilla de las FARC, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, aceptan un debate con los panelistas de hora 20 que esperamos representen para ustedes la diversidad de opiniones que hay en el país sobre un tema que nos tiene que importar a todos, el tema del proceso de paz en Colombia. Quiero que nos metamos un poco al punto de la refrendación, porque la gran pregunta que hay en el país es cómo construir los consensos alrededor de la paz. Cualquier intento de construcción de ese consenso puede ser llamado unanimismo, puede ser llamado no al disenso, y teniendo en cuenta que es uno de los grandes temas que generan la polarización, ¿cómo vincular a la ciudadanía para que crea en el proceso? Cree a través, por ejemplo, Pablo Catatumbo, del tema de la justicia transicional. ¿Creerían ustedes que allí está ese punto? ¿Y cuáles serían, digamos, como esas herramientas que le dirían a la ciudadanía colombiana, aquí no estamos buscando impunidad? A ver, yo de nuevo reitero que la propuesta del doctor César Gaviria es muy importante, porque precisamente puso en discusión ese tema. Si queremos encontrar la verdad, si queremos que haya, dijéramos, justicia, tenemos que encontrar las causas. Y él ha dicho, estamos tratando de superar un problema. Todos los colombianos somos conscientes que tenemos un enorme problema de violencia aquí en Colombia. Se trata de tener una mirada tranquila frente a eso, de dejar los apasionamientos y las miradas tuertas frente a ese gran problema que tenemos y aproximarnos a él, pero para buscar una salida que sea la reconciliación nacional. Por eso digo yo me pregunto, con lo que acaba de decir el fiscal, de que la justicia en Colombia ha fracasado, ¿será posible pensar en eso sin una reforma judicial? ¿Será posible que en Colombia haya participación de sectores como los nuestros con un código electoral como el que existe actualmente, o será necesario hacer una reforma electoral? Son los problemas, dijéramos, candentes, y yo creo que sobre eso hay que tener una mirada tranquila para aproximarnos a la solución del problema. Pero no nos podemos devolver, Pablo. Es que hay dos momentos. Uno es el de la terminación del conflicto, para lo cual hay una agenda que ustedes están discutiendo y llevan 2 años y medio. Después el país necesita hacer reformas en todos los sectores, en la justicia, en el tema electoral, por supuesto en el modelo económico, en fin, todo lo que usted quiera, pero digamos que estamos hablando de cuáles son las condiciones de terminar el conflicto, y con la intervención suya a mí me da pánico pensar que nos devolvimos, que es, tenemos que transformar todo para poder terminar el conflicto. Yo había entendido que ahí lo que habían dicho es, vamos a hablar de esto, si nos ponemos de acuerdo en esto, terminamos el conflicto. Pero sobre todo porque es que me parece que ustedes siempre están pensando en un país perfecto que no existe ni aquí ni en muchas partes del mundo. Es decir, Colombia no es Suiza, ojalá. Es decir, eso que ustedes quieren, que tengamos un sistema electoral transparente, es lo que quieren 50 millones de colombianos. Pero no se va a lograr de la noche a la mañana, ni lo vamos a lograr. Mire. El problema que yo siento es que la guerrilla, en vez de estar contribuyendo a construir un país, ha participado de la destrucción de esas posibilidades de país. Es decir, muchas de las razones para que hoy Colombia no tenga unas instituciones fuertes, con toda la pena que me da decírselos a ustedes, es por culpa de la guerrilla. Aquí nunca se pudo desarrollar una izquierda no armada que diera un debate bueno, que permitiera que el sistema político funcionara bien. La asesinan, en Colombia matan. Pero porque ustedes también participaron del tema armado, ustedes impusieron contribuyeron a crear una cultura de resolver los conflictos de manera armada. Gaitán no era un actor armado. Jaime Pardo Leal murió sin armas. La Unión Patriótica no tenía armas. Pero era un brazo armado. Voy a aprovechar para, ya que tocó ese punto, preguntar ¿cómo se explican ustedes que Robledo lo haya logrado, que Petro, independientemente de las opiniones que haya sobre su gestión, Navarro lo hayan logrado? ¿Y por qué no lo logró Pizarro, por ejemplo?
Pero ¿por qué la respuesta? Lo asesinaron. Y tampoco lo han logrado muchos demócratas, no han estado en las armas, tampoco, es que el país... Es que ese es el problema, es el problema. Pónganse ustedes en el papel de nosotros. Pónganse en el papel de Mataron a Luis Carlos Galán en un momento por la construcción. No fueron ustedes, no estoy diciendo que hayan sido ustedes. Pero lo mataron cuando Galán alzó las banderas contra la corrupción, porque en Colombia todo el que en realidad, en Colombia todo aquel que se atreva a luchar contra la corrupción lo hace. Usted puso un tema. Sí, yo puse un tema que me parece importante ahí, porque además cuando estoy hablando precisamente del tema de la construcción de consensos y esto, y les hablo de la izquierda, me obliga a preguntarles una cosa, y es, ¿ustedes cómo se imaginan, por ejemplo, en 5 años? ¿Ustedes se imaginan haciendo política desde la izquierda? ¿Habría en la izquierda colombiana la posibilidad de hacer política, por ejemplo, con la Marcha Patriótica o con un sector del Polo? O cuando ustedes se imaginan 5 años después, logrado un proceso de fin del conflicto. Déjeme volver a la pregunta inicial. Mire, la sola firma del acuerdo final no significa que va a haber un cambio ya en Colombia. Este es un proceso. Bueno, ya se le contestó se van a Héctor generar, Riveros Héctor, acá. Nosotros queremos que se generen condiciones distintas para poder hacer política. Que aquí en Colombia no se asesine por pensar diferente. Que se permita a las alternativas políticas trabajar sin que se les aniquile. Y aquí hay unos ejemplos horrorosos de lo que ha pasado en este país. Nosotros queremos que haya una extensión, una ampliación de la democracia. Eso es necesario, lo necesitamos los colombianos. Ya Pablo mencionó algunas cosas que son urgentes. Tiene que haber unas reformas políticas, por ejemplo, el sistema electoral, por ejemplo, la rama jurisdiccional, de acuerdo que el país entero lo está reclamando, pues, pero claro. Fíjense, para que haya democracia, y nosotros decimos una cosa y algunos se molestan, yo no creo que haya motivos para molestarse, esto hay que analizarlo con calma. Nosotros decimos, primero hay que quitar de la cabeza la doctrina de la seguridad nacional, la concepción del enemigo interno, y definitivamente se tiene que dar fin al paramilitarismo, porque no es, digamos, algo deseable que lleguemos a un acuerdo de paz para adelantar una actividad política abierta en medio de una guerra sucia desenfrenada. Ahí no vamos a ninguna parte. Pero usted nos ha preguntado también, y ahí, Diana, vuelvo al tema suyo, porque usted empezó esta pregunta es con el tema de la refrendación. Y es que ahí es donde yo digo que es importante que estos acuerdos sí pasen por una refrendación popular y muy mayoritaria y muy amplia, porque es que ya nos están cambiando las reglas de juego. Yo ya he escuchado a congresistas y al mismo fiscal diciendo que aquí no es necesaria la refrendación, que aquí lo que diga el presidente es un mandato sobre el cual lo que se firme y se acuerde pasa a derecho. Y a mí sí me parece que esos temas sustanciales, y concuerdo totalmente con Héctor Riveros, hay que hacer una reforma a la justicia. No, es que lo que garantiza que no haya repetición en términos de afectar pues al desmovilizado que entra, precisamente es la refrendación. Con Héctor Riveros y con Pablo Betatumbo. La sociedad que no refrenda esto es la que posteriormente atacará. Es que tan sostenible sea lo que se acuerde aquí, y estoy de acuerdo en que esas reformas no pueden venir acá, pues se harán después a través entonces de un macro mayor, pero no aquí. No es el escenario para hacerlo. Aquí se vino a negociar, fue 5 puntos según nos dijo el gobierno. No vino a negociar una reforma estructural del Estado. Y eso es un punto que debe quedar muy claro en la negociación. Oiga, Hassan, sí debe haber refrendación. Tiene que haber refrendación. Está convenido en esta agenda. ¿Y esa refrendación cómo piensan ustedes que debe ser? Está ahí. Es que nosotros todavía no hemos discutido ese tema, ¿no? Una vez más, nosotros volvemos a colocarnos sobre la mesa el reclamo de que el gobierno de manera unilateral está avanzando en este terreno. Eso tiene que discutirse en la mesa. Y se piensa en el referendo. Nosotros tenemos unas opiniones frente al referendo, pero nosotros pensamos que una refrendación sí debe darse a través del constituyente primario, del poder soberano
del soberano, que es el pueblo, el poder sí, un creador. referendo, porque yo le leí a Timochenko que no referendo, cuando el fiscal se refirió al no referendo, Timochenko también escribió una columna al respecto diciendo que no referendo, pero le escucho a usted diciendo que sí referendo. No, que constituyente. No yo referendo. Estoy hablando de constituyente, por supuesto. Esa es una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, yo sé, por ejemplo, que hay algunos sectores que pueden considerarse los padres de la Constitución del 91 y que este tema parece que no le suena muy bien, pero nosotros necesitamos rodear de legitimidad no solo por defender y de blindar definitivamente Iván, con la fuerza que da el poder soberano un acuerdo de paz, blindarlo a futuro, darle un blindaje jurídico para que más adelante a algún presidente no se le ocurra reversar los acuerdos. Eso se puede lograr, por la vía del referendo. Es que ese cuento que se inventaron de la constituyente, a mí francamente me parece absurdo, me parece increíble que estemos en esa discusión, porque cuando un conflicto se termina con una constituyente, la negociación consiste en definir las reglas de convocatoria de la constituyente y el ámbito de su competencia. Se sientan solo a eso. Aquí están proponiendo una cosa que me parece absolutamente loca, que es discutamos todo, convengamos todo y después convoquemos a una constituyente que no constituye, porque ya todo está constituido, todo está en los acuerdos. ¿Qué es lo que va a discutir la constituyente? Volver a coger la página en blanco y ver a ver si va a haber circunscripciones especiales para las zonas afectadas o el conflicto. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el acuerdo tiene que respetarse, tiene que conservarse. Para una constituyente es necesario un acuerdo político previo. Y hay que hablarlo. Hay temas que tenemos que discutir. Entonces, por una ejemplo, constituyente miti-miti, guerrilla y miti-miti, el establecimiento. No estamos diciendo eso, pero ya que usted se refiere a ese aspecto, nosotros hemos hablado también de composición de una constituyente y nosotros pensamos que para que haya una participación mucho más equilibrada de la gente, se tengan en cuenta unas circunscripciones electorales especiales para aquellos que nunca han tenido voz puedan tener su voz en una constituyente. Incluso me refiero a los campesinos, me refiero a los indígenas, a los constituyentes para temas distintos a los del acuerdo. Entonces se va a refundar el Estado. Para temas distintos a los del acuerdo. Para refrendar. En primer lugar, para refrendar el Tratado de Paz y para... Según lo que yo entiendo, lo que dice es una constituyente que tenga, digamos, como dos funciones. Una que es la de, aquí hay un proceso de terminación del conflicto, que la constituyente con su citación y con su creación avala, y a partir de allí, y a partir de allí, si hay un aval de ese acuerdo, se empiezan a construir. Hablamos de otra cosa. Es una manera de abrir la agenda. Correcto. Bueno, ustedes hacen el acuerdo político, Héctor, habla también de la temática. El acuerdo político tiene que incluir ese aspecto. Luz María Hassan. No solamente temática. Se nos está acabando el tiempo, les pido, por favor. ¿Ustedes han considerado la posibilidad de que en esa constituyente, yo no sé si es que la va a nombrar la mesa o si va a ser por elección popular, o en la ese referendo, porque la gente es por diga elección no. popular, supongamos, elige una mayoría que está en desacuerdo con los acuerdos y entonces se los puede tumbar? Si es un acuerdo político, pero ellos no lo tumba nadie. Si es por la paz, eso no lo tumba nadie, porque Colombia se volcaría toda en defensa del acuerdo de paz. Se lo podemos asegurar. ¿Pero sería por voto popular la elección de los constituyentes o sería cómo? Voto popular, por supuesto. Y yo no sé si de pronto en virtud o como una derivación del acuerdo se vayan a dejar unos escaños para los insurgentes. Es posible. Todos los acuerdos de paz pueden. No todos, algunos acuerdos de paz han tenido esa posibilidad. Joaquín Gómez, quiero pasar al tema del ELN. Hay, digamos, una lentitud en el tema de ese proceso. Ese proceso se está manejando realmente con ustedes. Ese proceso está buscando llegar en algún momento a que no tenga un desfase cronológico y de agenda, o son dos temas diferentes. Yo pienso. ¿O cómo debería ser? No, yo pienso que ese tema deberán responder los serenos. Nosotros hasta allá no podemos opinar al respecto. Muy bien. Pero lo que sí podemos decir es que, y damos fe, el ELN está trabajando sinceramente, con toda voluntad, por llegar a un entendimiento con el gobierno. Es más, las dos organizaciones, FARC y el ELN, hemos intercambiado al respecto, como ya ha trascendido al país, y soñamos con tener
2 mesas y un solo proceso. 2 mesas y un solo proceso. 2 mesas y un solo proceso. Y nosotros quisiéramos trabajar con los compañeros helenos el acuerdo final con el gobierno. Hay claro que la agenda de ellos es más ambiciosa, ¿no? La agenda de ellos es como más ambiciosa que la de ustedes. Pero es una noticia los temas son los temas no se diferencian mucho porque en las salvedades allí está el aspecto minero energético y su impacto socioambiental que no se ha querido tratar. Las por salvedades ejemplo, usted llama lo que le dice el congelador, es en lo que está en el tema de tierras el gobierno dice que no se atreve a tocar el latifundio a los terratenientes, porque con esta decisión podría despertar nuevamente los demonios del paramilitarismo. Diana, ¿De qué estamos hablando Iván, entonces? Es que me preocupa cuando usted habla que otra vez, por ejemplo, el tema minero energético, todas las salvedades, que parece que en el congelador de lo que no se ha discutido hay más cosas de lo que se ha acordado, me vuelve a preocupar el tema del tiempo. Es decir, el país, volvemos a decir, a pesar de que ustedes escuchan otro país, nosotros escuchamos otro país, ya le parece demasiado tiempo que ha pasado. Le agrego, Luz María, una entrevista reciente de Rodrigo Granda estaba diciendo que el 15, que no esperaran ninguna firma ni ningún acuerdo para el 15 de octubre de este año. No, ni el 10. Ojalá pudiéramos firmarlo mañana. Lo que ocurre es que las discusiones tienen sus aspectos. Sí, pero si metemos complejos. El tema minero energético, y eso nos va a obligar a invertir algún tiempo en llegar a algunos entendimientos. Cuando usted dice algún tiempo, y aquí la función mía no es hacer preguntas, pero a mí sí me genera una gran inquietud. Algún tiempo el gobierno nacional había dicho, Iván, que esto era un proceso de 13 meses. La preocupación de los tiempos era de Luzma, pero hágale. Pero ¿cuáles son los tiempos? Sí. Porque aquí veo que Luz María sí está muy interesada. A mí también me interesa saber ese tema. No, es que, digamos, la posición de Luz María en diferentes paneles lo ha dicho. Ella que nos podemos ir hasta el 2018 en esta conversación de nuevo. Otros y el 2018 otra vez a poner presidente, otra vez a demorarse. No estar firmado antes de las elecciones de octubre, toda vez que vuelven estas elecciones. Imagínese, para el referendo, por ejemplo, Héctor, es casi imposible que de aquí a julio tengamos un acuerdo para someterlo a consideración de la gente, de la ciudadanía. Es imposible. Totalmente imposible, ya no se alcanza. Ahora, la ciudadanía diría también, bueno, no nos interesa cuándo firmen, lo que nos interesa es que esa promesa de una firma de fin del conflicto ya se vea en el día a día. Claro, es que de la tranquilidad. Otra vez el tema, otra vez el tema es de la tolerancia ciudadana en relación con el proceso, que es una cosa en la que yo insisto porque yo percibo que ustedes definitivamente no valoran, porque tienen otra lectura u otra justificación, la que daba Joaquín hace un rato, que es que la gente piensa de una determinada manera porque los grandes capitalistas los manipulan y los hacen pensar de la manera que sea, pero la gente piensa eso, la gente no tiene paciencia con este proceso, y los que queremos el proceso de paz, y ustedes saben que yo he defendido la solución política negociada desde siempre, a los que queremos el proceso de paz nos queda dificilísimo, quiero decirles, pero en el ámbito de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de la familia, defender un proceso de paz en el que la gente siente que la contraparte, con la cual tiene además una percepción muy negativa porque si percibe que le ha causado mucho dolor, etcétera, 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 no está dando lo que debería dar ni en los tiempos en que debería dar. Una paz mal hecha es peor que una guerra, y si nosotros no establecemos, por ejemplo, Héctor... Bien, bueno, no nos interesa cuándo firmen, lo que nos interesa es que esa promesa de una firma de fin del conflicto ya se vea en el día a día. Claro, es que de la tranquilidad. Otra vez el tema, otra vez el tema es de la tolerancia ciudadana en relación con el proceso, que es una cosa en la que yo insisto porque yo percibo que ustedes definitivamente no valoran, porque tienen otra lectura u otra justificación, la que daba Joaquín hace un rato, que es que la gente piensa de una determinada manera porque los grandes capitalistas los manipulan y los hacen pensar de la manera que sea, pero la gente piensa eso, la gente no tiene paciencia con este proceso, y los que queremos el proceso de paz, y ustedes saben que yo he defendido la solución política negociada desde siempre, a los que queremos el proceso de paz nos queda dificilísimo, quiero decirles, pero en el ámbito de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de la familia, defender un proceso de paz en el que la gente siente que la contraparte,
con la cual tiene además una percepción muy negativa porque se percibe que le ha causado mucho dolor, etcétera, 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 no está dando lo que debería dar ni en los tiempos en que debería dar. Una paz mal hecha es peor que una guerra, y si nosotros no establecemos, por ejemplo, Héctor, bien este asunto de las responsabilidades, de los máximos responsables, pues realmente no va a quedar una paz bien cimentada. Si, por ejemplo, nosotros no aludimos a cambiar un poco las condiciones de vida de los colombianos, nosotros queremos que haya buen vivir, que se replantee un poco la política económica. Todo el país para quiere resolver eso, todo el país, no son ustedes los que tienen al país es que sumido no en la miseria, eso en la no es fácil, eso no se decreta. No, yo sé que no se decreta, eso no se decreta. Pero al menos que nos pongamos de acuerdo, hay que... La Constitución Política de Colombia es hermosa, la Constitución Política colombiana todos sus principios, permite eso. Quisiera rescatar una frase, una frase de Eduardo Pizarro. Claro. Esa era la frase con la que quiero, Luz María, si me permite terminar este debate. Rescatar una frase de Eduardo Pizarro en la sesión de presentación de la Comisión Histórica. La historia de Colombia es la historia de la postergación indefinida de los cambios sociales. Es ahí donde está el problema y donde hay que ubicarlo. Ustedes nos preguntan, ¿cuándo el acuerdo de paz? Nosotros decimos, hombre, en la medida en que la clase dirigente de este país, en que los factores de poder dijéramos, acepten que una guerra de 60 años o más no puede terminar para que todo siga lo mismo, porque sería una gran injusticia para Colombia, una gran injusticia haber hecho un sacrificio enorme. Aquí han muerto miles de guerrilleros, miles de soldados, miles de personas. Son 65 años de una tragedia nacional, una vorágine espantosa que requiere que Colombia, cuando supere esta página, sea otra. Pero esa respuesta, pero déjeme recordarle, Diana, a Pablo una frase de Eduardo Pizarro, que fue el titular de una entrevista que hizo ayer que publicó ayer el periódico El Tiempo. Sobre la que yo quería una reflexión. Las dos partes están de acuerdo, dice Pizarro, en que la guerra ha sido inútil. ¿Ustedes comparten esa frase de Pizarro, la guerra ha sido inútil? Yo no, por una razón. Si no hubiera habido alzamiento armado contra tanta injusticia, no hubiera Colombia tenido conciencia de tantas banderas que hoy son realidad en Colombia. La lucha por la defensa de los derechos humanos fue una bandera que cuando comenzamos esta guerra nadie la levantaba, fuimos nosotros, la insurgencia. La lucha por acuérdense de los acuerdos del Uribe, cuando lo que se pedía era elección popular de alcaldes y de gobernadores. Bueno, hoy la tenemos. Lo que pasa es que la gente se olvida que ese día hoy, que ese día, sí, los primeros que levantamos esa bandera fuimos levantaron la bandera, pero luego eran soldados y los metieron en unas jaulas durante muchos años y los hicieron sufrir mucho. Es decir, no es levantar banderas, es ser consecuentes con una verdad. Y quiero decirle que así como 44, en Colombia hay 44 millones de colombianos. De guerra de las FARC, las cárceles de Colombia. Las cárceles no son peores que esas jaulas en las que ustedes los tenían. Totalmente libres. Pero les quiero decir, cuando ustedes dicen que la guerra, es que hay 44 millones de colombinos, ustedes pueden ser 30.000, 50.000, 100.000, no sé, o 10.000, no sé, pero hay mucho más gente que no ha optado por las armas y está convencida de que el país se puede transformar y que las transformaciones se pueden hacer sin la guerra porque hace más daño sin la guerrilla. Armas. Por eso me preocupa tanto cuando hablamos de los tiempos, porque no es que nadie esté ferrocarrileando a nadie y entendemos las diferencias de los tiempos, pero cuando un país escucha este programa y no los escucha decir que sí, esto sí es posible y que es posible en el corto plazo y que es posible para la construcción de un mejor país, pues la incredulidad crece. Sí. Mire, sin guerrilla lo que se instauraría en Colombia sería una tiranía de las castas privilegiadas. Quiero responder a una pregunta inicial. ¿Por qué creemos que esta vez sí es posible la paz? ¿Por qué nos asiste una determinación irrefrenable
de buscar una solución, una salida política a este conflicto. Usted se ha dado cuenta, el país se ha dado cuenta que nosotros hemos presentado en la mesa un cúmulo de propuestas, centenares de propuestas mínimas, no radicales. Nosotros no estamos pidiendo que se haga la revolución en la mesa de conversaciones. Nosotros estamos presentando al gobierno unas propuestas en los distintos campos que contempla la agenda de corte democrático, progresista. Alguien nos dice que cualquier gobierno progresista nos lo habría arrebatado inmediatamente para aplicarlas, para modernizar el Estado, para tratar de generar nuevas condiciones de vida en el pueblo colombiano, pero no, están ahí estas propuestas mínimas. Una vez podamos llegar a un acuerdo, estamos dispuestos a desplegar todas nuestras potencialidades, nuestra inteligencia, para tratar de aglutinar a un país, para ir hacia estadios distintos de justicia. Nosotros queremos justicia social, queremos una Colombia nueva, queremos la Colombia del futuro, realmente donde la gente pueda vivir con más dignidad, que haya democracia, que haya justicia social y que haya soberanía. Perdón, Iván cosas. Márquez, Joaquín Gómez, vuelvo a preguntarle, ¿por qué esta vez sí? Usted ya estuvo en el Caguán, como estuvo Iván Márquez en Tlaxcala, como ha estado también Pablo Catatumbo en el Caguán, pero usted, digamos, en ese comité técnico en ese momento, hoy, ¿por qué sí? Es que al principio yo pienso, Diana, que tú la pregunta tú me la hiciste. ¿Por qué creer que esta vez sí? Sí, como si al principio no hubieran creído. Sí, claro. Un sector muy grande. Principio, pero no en esta, sino con el Caguán. Sí. ¿Entiendes? Sí. Bueno, mira, en el Caguán nosotros tuvimos, como siempre hemos tenido, porque desde la fundación de la FARC hemos luchado por una paz, por la paz. Pero no la paz como la entienden los de la clase dominante, que la entienden como el silenciar los fusiles. Nosotros, el concepto de paz está unido a cambios fundamentales que modifican el bienestar del pueblo. Tiene que haber cambios. Ahora tú dices que ¿por qué? Pues nosotros hemos dado muestras suficientes. Una de ellas es que todo el secretariado está acá. ¿Y por qué está acá? No es un paseo como algunos dicen. Simplemente está acá porque hemos considerado que el centro de gravedad actualmente está aquí en estas conversaciones. Y como hay que tomar decisiones trascendentales, esa es la causa por la cual el secretariado está acá. Lo otro, el cese unilateral de fuego indefinido, que al principio el presidente Santos parece que no analizó muy bien y dijo que es una flor llena de espinas. Y no, nosotros lo hemos hecho con toda la sinceridad del caso, y a pesar de ello, la gente nuestra en muchos frentes se han abstenido porque en algunas partes el ejército está ejecutando o haciendo acciones militares ofensivas contra frentes que están estudiando, que están acogiendo o han acogido religiosamente la orden impartida por instancia superior. Hemos tenido casos de asaltos, bombardeos y otra serie de cosas, a pesar de que nosotros o la gente nuestra está cumpliendo con lo ordenado, y a pesar de que el mismo presidente Santos reconoció públicamente que estamos cumpliendo con cese el fuego, y no solamente él, sino otras organizaciones. Quiero preguntarle, ¿usted dónde se ve en 5 años, Joaquín Gómez? No, la fantasía mía no ha llegado hasta allá porque faltan muchas cositas que hay que tratar, y que de pronto, si eso no se resuelve, no nos permite soñar hasta allá. ¿Le gustaría hacer política? No, yo no. Usted ya la hizo, Iván Márquez. Usted estuvo no, y la FARC siempre ha hecho política. El Congreso. Ahora lo que queremos es que podamos hacer política abierta. La FARC con armas o sin armas siempre tenemos un propósito político, la construcción de una nueva Colombia. Así que lo único que nosotros pretendemos en esta etapa es poder seguir haciendo política, pero de manera abierta. Pablo Catatumbo, usted en 5. Por supuesto, me gustaría hacer política, no politiquería.
Y una pregunta que ha preocupado, porque los términos, a veces las palabras no son la forma sino el fondo, y podría parecer como una discusión semántica en un momento dado lo de la dejación de armas. Para algunas personas, incluso Antonio Navarro en algún debate, creo que usted lo recuerda, Luz María, decía, es que el concepto de dejación de armas es lo mismo que la entrega de las armas, la suspensión, la devolución de ese armamento. ¿Es así? O sea, ¿el fin del conflicto implica que las FARC entregan las armas? Lo hemos explicado ya un poco. Vuélvalo y explíquelo para que quede claro. Hemos dicho que entendemos la dejación de las armas como su no utilización en política. Y esto entraña reciprocidad. El Estado no las utiliza en la política y la guerrilla no las utiliza en la política, para evitar todos estos problemas que han habido, estas victimizaciones colectivas. Sigue siendo una respuesta. Pero ni en política ni en nada, o pues se entierran y o algo. Complementamos, por supuesto, los estados no pueden renunciar a los ejércitos. esta visión con otra, porque es que aquí se ha dicho que se está negociando a las fuerzas militares, aquí no estamos en eso. Nosotros estamos en unas propuestas que son totalmente aceptables, razonables, como por ejemplo que el ejército retorne a su rol constitucional de defensa de las fronteras patrias. Nosotros estamos pidiendo que, si es posible, el ejército se modernice, porque se ha quedado un poquito rezagado con relación a los otros ejércitos del continente, porque se ha dedicado a una guerra interna. Nosotros quisiéramos que los militares pudieran estudiar en las universidades como sus otros congéneres de otros países, que lo pueden hacer, que puedan tener más tiempo para disfrutar su familia. La respuesta, señor Iván Márquez, es que no van a entregar las armas, ¿o sí? No estamos diciendo vamos a hacer dejación de las armas, y creo que vamos a llegar a un momento, a un estadio en que el uso de las armas no va a ser necesario. Eso, no se preocupe por ese tema. Fíjese lo que ha pasado en otros procesos. Me parece importante, que no quiero que se me vaya, es que cuando empezamos usted dijo, aquí debe haber una reciprocidad en el tema del desescalamiento del conflicto. Nosotros tomamos esta decisión y esperamos que el gobierno tome una. ¿Esa se refiere al fin de los bombardeos? Pues mire, el tema, cuando entremos a hablar de cese al fuego, seguramente todas esas cosas van a venir por la simple decisión de frenar las acciones militares. Si vamos a parar las acciones militares, pues se paran las acciones militares, y no harán bombardeos, ni asaltos, ni hostigamientos, ni ninguna de estas cosas. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Lo que pasa es que yo quisiera agregar algo, y porque hay que ser muy sinceros en este diálogo, y al país hay que hablarle con franqueza. A mí hay una enorme preocupación que tengo y que creo que no se ha tocado en esta discusión, y es ¿qué va a pasar con el paramilitarismo? El paramilitarismo en Colombia es el responsable de que las libertades democráticas no se hayan podido ejercer libremente, de que no se haya podido ejercer el derecho a la oposición. En Colombia hay un paramilitarismo rampante, activo y creciente. Y ese tema parece que no le importara a la gente. ¿Cómo nos quieren pedir que entreguemos las armas para ir a hacer política con un paramilitarismo como el que actualmente existe? Por favor, eso tenemos que discutirlo. Y ese es el principal enemigo, le digo con toda sinceridad, el principal obstáculo para la paz de Colombia es el paramilitarismo de Estado. O sea, si el establecimiento no piensa, no reflexiona sobre eso, si la clase dirigente colombiana no reflexiona sobre la necesidad que hay de expandir la democracia y establecer reglas del juego limpias para que nos permitan y nos den confianza de salir, porque nosotros no queremos repetir la experiencia de Pizarro, ni la experiencia de Guadalupe Salcedo, ni la de Jaime Pardo. Entiéndanos también. ¿Ustedes tienen temor de que los maten cuando se desmovilicen? No temor,
certezas. Es que la diferencia y el error consiste, a mi juicio, en ese tema, y siempre ha sido así, y de alguna manera está justificado incurrir en ese error, lo cual no quiere decir que no sea un error, es pensar eso que usted llamó, Pablo, el paramilitarismo de Estado. Ustedes creen que el presidente de la República se encierra con unos señores a darle unas órdenes a los paramilitares para que maten a los opositores políticos, a los guerrilleros. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Dicho eso. Entonces, nunca hemos dicho eso. Nunca hemos pero entonces, ¿qué puede hacer la sociedad y el paramilitarismo de Estado se expresa. ¿Cómo se expresa? En la desaparición forzada de personas, en el asesinato selectivo de dirigentes sindicales y populares, en el asesinato selectivo de todo aquel que se ha propuesto luchar contra el cambio del régimen político en Colombia, contra la corrupción en Colombia, contra los intereses que mueven los hilos del Estado. Y en la práctica, ¿qué es lo que usted espera que el gobierno o la sociedad haga contra eso, distinto de hacer todo para combatirlo? Porque esos son otros bandidos. Es decir, los que hacen eso son otros bandidos. No son unos bandidos, no son bandidos, son condenados. Eso parte de una concepción que el Estado ha manejado, del enemigo interno. Porque es que se responsabiliza al gobierno de eso. No, es que no es el gobierno, es el Estado. Es que hay diferencia entre gobierno y Estado. Es que yo le digo una cosa. Y por eso, de ahí la importancia del informe que nos ha entregado la Comisión Histórica del Conflicto. Es que eso es así, hombre. ¿Por qué se niegan a reconocer verdad? La misión Yarborough, las leyes así que no aprobó vamos el a mismo terminar Estado, nunca, porque Álvaro Gómez también lo mató, eso que usted considera. ¿A cuántos otros? La tolerancia al paramilitarismo. Esa Comisión de la Verdad podría jugar un papel ahí para ustedes importante, de repente pensar cómo se imaginan ustedes que esa Comisión de la Verdad pueda ser integrada y qué funciones tendría, qué expectativas tendría esa comisión. Nosotros queremos discutir ese tema con el gobierno. Eso no puede ser una derivación del marco jurídico. Por eso pensamos que un buen nombre, y ya lo hemos sugerido en la mesa, puede ser Comisión de Esclarecimiento y no repetición. Yo creo que hay hasta sectores de las Fuerzas Armadas que miran con desconfianza esa Comisión de la Verdad. Pues claro. Allí se tendrían que buscar algunas fórmulas que permitan a través de la verdad resolver algunos asuntos que pasen a ser un poco cosa juzgada. Así me estoy identificando un poco con el doctor Gaviria Trujillo. Yo creo que él tiene razón en muchos de los aspectos que propone. Nosotros no quisiéramos, quiero volver a este tema de la justicia transicional, porque es que la justicia transicional se refiere a la transición de una dictadura a una democracia. Ese no es el caso, pero digamos, en aras de la discusión, que vamos a hacer el tránsito de la guerra a la paz. Y podemos hablar de estas cosas en esos términos. Aquí no ha habido un vencedor, ni ha habido un vencido, ¿no? Aquí el Estado no puede pretender, siendo parte, ser juez. No puede serlo. Por eso nosotros hacemos esta discusión que queremos esclarecerla muy bien con el gobierno. Nosotros no vamos a aceptar el jus puniendi, doctor Héctor, que es el Estado que tiene la atribución de juzgar al adversario. Nosotros, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con que se aplique el derecho penal del enemigo a la insurgencia, o que se trate a través de algunas fórmulas como esta del autor detrás del autor, del derecho del autor detrás del autor, pretender encarcelar a la guerrilla como máxima responsable? A los militares le hemos enviado una señal clara en la mesa de conversaciones respecto a los máximos responsables. Le hemos dicho, este asunto de los máximos responsables no se agota en los estados mayores de la fuerza, sino que toca directamente al Palacio de Nariño, a los presidentes, a los ministros, a los empresarios, quiero decirlo así claramente, a los terratenientes, al mismo gobierno de los Estados Unidos, a la Iglesia, a los grandes medios. Estamos de acuerdo con lo que dice Gaviria, ahí están los máximos responsables, y esos son los responsables mediatos.
A ellos ellos dieron las órdenes, ellos son los determinadores. Y los militares. No, pero para ilustrar a los oyentes. A los militares no se les puede estar tanto de manzanas podridas. Saben de lo que él está hablando, de que Gaviria habla, restringir claro, un poco lo de los máximos responsables. Hemos estado hablando responsables. precisamente desde el principio del debate y se nos acabó el tiempo. Yo quiero, antes de eso, agradecerle a Pablo Catatumbo, a Iván Márquez y a Joaquín Gómez este tiempo y haber aceptado este debate con los panelistas de Hora 20, a quienes también les agradezco haber sacado un tiempo de sus labores para estar aquí en La Habana. Y quiero contarle un poquito a estos oyentes que no han tenido la oportunidad de escuchar el debate completo, que lo tienen a partir de ya en www.caracol.com.co, en video, en audio, para escuchar. Aquí se han dicho cosas muy importantes para reflexionar. Ha dicho Joaquín Gómez, todo el secretariado de las FARC está acá y esa es una razón para creer que aquí se están tomando unas decisiones importantes para el país. Llegó la hora de redactar los acuerdos, ha dicho Iván Márquez también. La labor de la subcomisión técnica, consideran, ha sido importante y reconocen que es más fácil con los militares que con otros negociadores. Aquí también se ha hablado de una solicitud que hace la guerrilla y es no criminalizar sus responsabilidades. Se ha insistido por parte de la guerrilla en que el máximo responsable es el Estado. Se ha pedido también un desescalamiento de manera recíproca. Esperan, no nos han dicho qué, pero que de parte del gobierno haya algo. Han justificado su decisión de los 17 años y han anunciado, y ojalá pronto lo tengamos, que los menores de 15 en las filas de la guerrilla sean entregados o tengan un fin en la guerra. Se ha hablado de muchas cosas acá, se ha insistido en que sea vía constituyente por parte de la guerrilla esa refrendación de los acuerdos, mientras son otros los temas que se están discutiendo en ese otro sector de la sociedad en el país. Muchas han sido las noticias que se han hablado acá, pero sobre todo ven en la propuesta de César Gaviria, aquí en La Habana, una posibilidad para caminar hacia una solución en lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es una propuesta que, no iba a decir que es una propuesta que además, pues temprano en la mañana o incluso desde ayer, el ministro de Defensa también avaló, así que aquí parecieran estar bastante de acuerdo sectores que habían estado muy enfrentados. Y de una manera muy clara también han dicho que no quieren repetir la experiencia de Pizarro, pero también acá han quedado claras varias cosas. Hay una desconexión entre determinadas formas de asumir a ese país al que regresamos nosotros ahora, a esa Colombia, y la que aquí se percibe. Hay una desconexión en tiempos y hay una necesidad profunda de entender que la ciudadanía no va a aceptar que esto va a tener un futuro y es una realidad si no hay unos gestos y hay unas respuestas que ojalá cada vez empiecen a caminar hacia otro punto. Y agregaría que la clave para avanzar en este proceso hacia la firma del acuerdo final es desbrozando el camino, digamos que rozando esa maleza jurídica, la enredadera jurídica que no nos permite avanzar. Diana, yo sé que el tiempo se acabó, pero hay un tema que me parece que no mencionaron y a mí sí me interesa mucho conocerlo, igual que la opinión pública, y es si esto se va a retrasar o no con el tema de Simón Trinidad, porque no sé hasta dónde en este momento ustedes han sido enfáticos y claros en poner eso sobre la mesa y a mí sí me gustaría una respuesta muy breve sobre ese tema. Nosotros sí esperaríamos la presencia de Simón Trinidad aquí en la mesa. Lo hemos solicitado al gobierno con mucha insistencia. Como ustedes saben, él fue designado plenipotenciario de la FARC en la mesa de diálogos y nos gustaría que pudiera estar aquí, sobre todo ahora que los Estados Unidos están tomando decisiones razonables. Creo que es el momento de lanzar una señal fuerte a Colombia en el sentido de que los Estados Unidos se meten de lleno a respaldar este esfuerzo colectivo de paz. ¿Cómo ven la posición de Obama con respecto a Cuba? Nosotros saludamos el restablecimiento de las relaciones, los pasos que están dando en esa dirección. Esto lo que permite ver es que dialogando las cosas tienen solución. Y nosotros realmente sentimos regocijo de que se pueda llegar a la superación de un bloqueo tan injusto, un bloqueo de 60 años. Cuba no se merece eso, y saludamos que a través de la diplomacia esta situación puede convertirse muy pronto en asunto del pasado.
¿Ustedes se sentarían a hablar con la oposición, con Álvaro Uribe y las personas del Centro Democrático sobre este proceso? Por supuesto que sí. Estamos dispuestos a hablar hasta con el diablo. Sí, de acuerdo, siempre y cuando se venga con argumentos, ¿no? Y no con agresiones. Esto es Hora 20 y aquí, como hacemos siempre que salimos de nuestro país, queremos contarles cómo suena el proceso de paz y ojalá la paz. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.